Hay que poner nuestra mirada en Jesús. Hay que poner la mirada en Jesús. Capítulo 12 del libro de Hebreos. Vamos a estudiar todo este capítulo, pero no lo vamos a estudiar de un solo, sino que vamos a ir por etapas, porque cada cierta parte habla de una cosa y cierta parte de otra cosa, entonces no los podemos mezclar. Y sea bienvenido cada uno de ustedes y los de las redes sociales de igual manera. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cierre sus ojos y oremos, por favor. Oremos. Abra sus labios. Preséntese personalmente usted delante de Dios y pídale al Señor usted personalmente que nos administre y nos hable a través de su palabra. Y dígale al Señor que su Espíritu Santo lo llene, le abra el entendimiento y que tenga un corazón sensible y dispuesto a su palabra. Dígale al Señor que lo bendiga a través de ella. No se oye los de atrás, los de en medio. Abra sus labios. Yo soy necesitado de Dios. Usted es necesitado del Señor. Eterno, gracias. Llévese la honra y llévese la gloria, llévese la alabanza, la adoración, porque suya es. En Cristo, quédate con nosotros. Amén y amén. Hay que poner nuestra mirada en Dios, en Jesús. Porque si ponemos nuestra mirada humanamente en los hombres, vamos a caer o vamos a fracasar tarde o temprano. Porque los humanos son muy diferentes a la misericordia de Dios. Saben que su anhelo o su esfuerzo, su honestidad y su sinceridad vale mucho delante de la presencia de Dios. Cuando usted tiene estabilidad y obediencia y es honesto delante de Dios, su vida va a ser diferente. El problema es que somos inestables. Días estamos aquí, días están en otras congregaciones, días se quedan de holgazanes en la casa de Dios, de ustedes, haciendo nada. Y todo eso, en vez de avanzar o de ver la respuesta de parte de Dios,
usted mismo impide y bloquea el propósito de Dios. Entonces es tiempo de que nos despojemos de los malos hábitos, porque esos son malos hábitos. Que dice, hoy no voy a ir a Bethesda, voy a ir a la asamblea. Después dice, no voy a ir a la asamblea, voy a ir a la Bautista. Después dice, no, voy a ir a Río de Agua Viva, etcétera, etcétera. No, ya tiene que ser un miembro estable, ya tiene que ser un miembro fijo, ya tiene que ser un miembro obediente, fiel. Si anda buscando perfección, se equivocó. Porque ninguna iglesia o llamada congregación es perfecta. Porque la iglesia verdadera es usted y soy yo, si vivo en la obediencia, pongo por obra su palabra y mi mirada siempre puesta en el autor de la vida. Él no me va a fallar. Es tiempo de que se examine. Es tiempo de que se pare un momento y diga, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy recto o estoy chueco, torcido? Usted sabrá. Por eso es que hoy en el verso primero vienen varios temas que tocar. Y uno de ellos dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos. No está hablando de los testigos de Jehová. No está hablando de esa clase de testigos. Está hablando de los testigos que el Señor envió antes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de los grandes hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Si usted ha leído el capítulo 11 de Hebreo, ya lo predicamos en tiempo pasado. Ahí vemos la lista de los grandes héroes de la fe y hemos visto las grandes mujeres de Dios que existieron. De esa clase de nube de testigos, Dios nos está testiguando hoy y nos está haciendo ver que no podemos menospreciarlos, porque ellos también se mantuvieron firmes sin estar en dos pensamientos, sino que fueron hombres y mujeres que supieron mantenerse y dar fe del Dios de lo imposible. Y oigan qué tremendo. Ahí viene el problema. Cuando ya hemos entrado en uso de razón y hemos valorado lo que los hombres del ayer hicieron, y no sé si en usted entra el deseo de imitar a uno de ellos, un ejemplo, a un Gedeón, un ejemplo, las mujeres, a una Ruth, un ejemplo, los varones pueden imitar a un Sansón. Usted va a decir, pero él falló y cayó y se casi llegó a la muerte, sí, pero también Sansón en su proceso de la prueba le dio su vida a Dios, aunque le sacaron sus ojos. Él vengó sus ojos cuando le dijo, Señor, no me devuelvas la vista ni me salve de la muerte, pero dame una oportunidad, dame fuerza, Señor, para vengarme de mis enemigos. En ese sencillo clamor estaba pidiendo a Dios que lo perdonara. Entonces, yo no sé usted si quiere ser como uno de Sansón o Daniel. Las mujeres ser unas imitadoras como Esther. Pero no pueden ser solo de nombre o de apariencia, sino que se vea el anhelo, que se vea el deseo de querer agradar a Dios y de ponerlos ante la adversidad y de resistir al diablo con todas sus artimañas. Yo no sé si usted
Elías. Yo no sé si usted quiere ser como una mujer de Débora, guerrera, valiente, líder. Yo no lo sé, pero estos hombres y estas mujeres pusieron siempre su mirada en el Dios de los cielos. Y cuando ellos pusieron su mirada en el Dios de los cielos, nunca fueron avergonzadas ni avergonzados. ¿Por qué? Porque sabían que poderoso era el que los había guardado. Poderoso era el que los había llamado. Poderoso era para guardarlo de la muerte y más allá. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa vida raquítica espiritual? Usted no medita, usted no despierta. Usted como que está en un círculo religioso. Hoy no voy a este lugar, mañana voy a ir a esa iglesia. Hoy no voy a ir a este lugar, pasado mañana. No. Salga de ese círculo religioso. Entre al propósito de la voluntad de Dios, porque ahí viene, oiga, dice, despojado de todo peso de pecado que nos asedia. Cuando yo y usted nos despojemos del peso de pecado, vamos a ser hombres de Dios y mujeres de Dios, transformados para transformar a otros bajo el poder de Dios. Cuando nos despojemos de lo que a Dios no le agrada, seremos hombres y mujeres muy diferentes. Usted sabe lo que le está fallando a Dios. En la murmuración, en la crítica, en el egoísmo. Ese es el peso, ese es pecado. Por eso es que no hemos sido bendecidos como Dios quiere bendecirnos. Porque ese peso del pecado nos aparta del propósito de Dios. Y oiga, segundo, nos aparta de la mirada de Jesús. Jesús decía, en una oportunidad fue al mar de Galilea y vio a Pedro, a Juan y a Jacobo. Le dice, síganme. ¿Qué poder tenía la palabra de Jesús? Que los hombres solo le oían y le obedecían. Esa palabra de poder todavía está vigente. El problema es que usted no ha sabido obedecer a esa palabra. Hace todavía lo que le da la gana. Y eso impide que usted vaya más allá del propósito de Dios. Y cuando Pedro iba detrás de Jesús, le dijo, te haré pescador de hombres. ¿Para qué lo eligió y lo ha llamado Dios? Para que usted ponga su mirada en Él. Para ser pescador y pescadora de mujeres. Pero no podemos hacerlo en el pecado. No podemos hacerlo en la desobediencia. No podemos hacerlo cuando usted quiere, vive para Dios. Y cuando usted no quiere, no vive para Dios. Defínase. Defínase. No juegue con la gracia de Dios y no juegue con el pecado. O se despoja o vive bajo la maldición del pecado. Defínase. Dios es tan grande, tan sublime y tan celoso que si nos sacó del mundo del placer, del peso de pecado, nos libertó de la garra del infierno y de la garra de Satanás, exclusivamente nos eligió y nos tomó para Él como Padre e Hijo. ¿Por qué cree que el hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas, por qué cree que fracasó? Porque quitó la mirada del padre
quería sus bienes para sus placeres. Cuando usted y yo quitamos la mirada del Señor, tarde o temprano vamos a fracasar. Porque cuando yo hago mi voluntad, estoy propenso a la caída. Estoy propenso a que Dios se aleje de mí. Porque el Proverbio 28 es claro que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El deseo de Dios no es castigarte. El deseo de Dios no es corregirte, disciplinarte. El deseo de Dios no es que muera bajo el peso del pecado, sino que muera bajo la voluntad de su gracia divina. La pregunta: ¿estamos preparados para eso? ¿Ah? Hay mujeres que buscan a Dios solo cuando tienen problemas con el marido. Eso es malo. A Dios se busca no por eso. Hay varones que buscan a Dios cuando no tienen trabajo. Pero a Dios no se busca por eso. A Dios se busca porque Él lo dio todo por amor a nosotros. A Dios se busca porque el amor de Él es sublime, es perfecto, y Él desea que nunca dejemos de mirarlo a Él, porque el que mira a Dios lo tiene todo. Esa gracia no te puedes descuidar de ella, porque por su gracia usted y yo estamos como estamos. Oiga, despójense. ¿Y qué despojarse? Quitar, deshacer lo que no sirve. Usted sabe que le estorba. Mira que hay miembros que yo cuando las veo allá al tiempo, yo digo: wow, Dios, quiere decir que esta gente parece insecto que va allá, va allá, va allá, va allá. ¿Qué beneficio van a tener si no tienen estabilidad? Si no tienen obediencia. ¿Cómo quieres que Dios te honre? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te libere si no has aprendido a sujetarse a la voluntad perfecta de Dios para tu vida? ¿Cómo deseas? Despójese de su vida religiosa, mundana, pagana. Despójese de ese pecado que lo destruye todos los días. Hay gente que quiere aparentar que son felices y por dentro están amargados. Por dentro están destruidos. Por dentro están llenos de tanta carga y han llorado amargamente. Pero ¿cómo es que desean que Dios los saque a flote en victoria si no han valorado y no han aprendido a depender de Dios? Cuando usted, cuando yo, cuando ustedes aprendan a depender de Dios, las cosas serán mejor, irán mejor. Oiga, como dije, serán mejor y a la vez irán mejor cuando dependamos de Dios. Oiga, otro problemita que aparece en el verso primero: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la paciencia? Y muchos le temen a eso. Aquí lo vuelve a decir. Porque con paciencia vamos a obtener las victorias. Con paciencia vamos a ver la gracia divina de Dios manifestada en nuestra vida. Con paciencia llegaremos a la meta final cuando dice: con paciencia
águila corre con paciencia, que es correr como el atleta se prepara, no va a ir como la tortuga, no va a ir como el lince, el conejo, que el conejo es veloz pero se cansa rápido y se queda a medio camino. No. Así hay cristianos que parecen como imitadores del conejo. Empiezan bien el evangelio y a medio camino se quedaron porque pusieron la mirada en los hombres, pusieron la mirada en las mujeres, pusieron la mirada en la congregación y el diablo empezó a susurrar, a animar y se cayeron de la gracia de Dios y dijeron: ¿para qué voy a seguir? Voy a bajar la intensidad de correr, y empiezan a retroceder. La tortuga, lenta, pero esa no se quedó. Empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y nunca se cansó de caminar. Pero oiga, yo no quiero que tenga el espíritu de tortuga ni de conejo. Yo quiero que usted y yo tengamos, oiga, el espíritu del Dios Altísimo, que en los momentos de desánimo, de tristeza, de dolor, dice Romanos que el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros, nos nutrirá, nos fortalecerá y dirá Dios, oiga, intercederá con palabras indecibles. Palabras que usted y yo no las tenemos, pero que el Espíritu se las va a llevar al Señor. Ese Espíritu Santo, usted y yo lo necesitamos. No, repito, no el del conejo ni de la tortuga. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va a nutrir, nos va a capacitar y nos va a fortalecer. ¿Para qué nos va a capacitar? Para que la carrera de la fe que hemos iniciado no nos quedemos a medio camino, no, que sigamos adelante como buenos atletas, como buenos creyentes, motivados, fortalecidos, levantando manos santas al cielo, diciéndole a Dios: ya no puedo, pero el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De palmas, Caleb. Oiga, esa clase de evidencia quiere Dios de los creyentes. Porque el pecado a diario está enfrente de nuestros ojos. Los testigos que te van a ver, si das buen testimonio, te van a alabar. Pero si das mal testimonio, te van a tirar pedradas y te van a acusar. Por eso es que tenemos que guardarnos. No solo un día, sino todos los días, hasta el glorioso fin del mundo, hasta que Cristo aparezca en gloria. Todos los días demos buen testimonio de la fe del Hijo de Dios que hemos abrazado. Porque usted no me ha abrazado a mí, usted ha abrazado al Hijo de Dios, y en Él usted tiene la fe. Oiga, dice el verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11:6, repito, eso ya lo estudiamos meses atrás, pero a usted no se le queda. Ese es el problema de la iglesia, no son buenos retenedores de la palabra. 11:6, claro, dice que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que agrademos a Dios, hermano. Sin fe es imposible avanzar en la carrera que Él nos ha trazado. Sin fe es imposible sujetar la boca de los leones. Es por la fe que los leones se atan. Es por la fe que vamos a llegar
¿Tiene fe? ¿Fe de qué? De chocolate, de maní, de tu marido, de tu mujer. ¡Ah! Aquí no dice nada. Él está pensando en su marido, el que no dice nada. Oiga, es por la fe. La fe mueve la mano de Dios. Por la fe, los muros de Jericó cayeron, dice el capítulo 11. Por la fe conquistaron reino los hombres de la antigüedad. Y por la fe, usted y yo venceremos al mundo y su pecado. Por la fe llegaremos a la meta final. No pierdas la fe. No te desanimes. Sigue adelante. Como fiel soldado de Jesucristo, sigue en la fe firmes. Pero pastor, hay unas que hasta las orejas me dejan picar. Pero pastor, ¿y qué fe? Yo no la veo. Y es que no se ve. Jesucristo en Mateo puso el ejemplo. La fe es como el grano de mostaza. Jesucristo dijo, fíjate el ejemplo que puso. Si la fe que tú tienes, dijo, fuese, no dijo que era. Cuando usted lea bien. Fuese como el grano de mostaza, le dirías a este monte, desarraígate de ahí y plántate en la mar. La semilla de mostaza, según la historia judía, es la semilla más pequeña, pero que cuando brota de la tierra y empieza a crecer y a expandirse, dice que es la planta más grande que Dios ha diseñado. Donde las aves de los cielos dicen que llegan y hacen su nido. Dios quiere que usted y yo tengamos la fe como el grano de mostaza, que cuando venga la adversidad, venga el problema, venga la necesidad, ella vaya creciendo en usted, y cuando esa prueba llegue, usted en esa fe del grano de mostaza pueda vencer esa adversidad. Porque la fe en el Hijo de Dios, usted y yo somos vencedores. Hay unos hermanos y hermanas que dicen, pero yo no oigo que digan que Jesucristo viene. El predicador que no predica que Jesucristo viene, entonces ¿para qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a estar predicando? Nada. Porque el sazón del evangelio es la promesa de nuestro advenimiento. Si no hay resurrección de muerte y si no hay venida del Hijo de Dios, ¿para qué estamos predicando? El evangelio sostiene dos verdades: la venida del Hijo de Dios y que los muertos resucitarán en su nombre. Ese es el sazón. ¿Tiene usted esa fe? Si llegara a morir después de este evangelio o de esta noche, ¿a dónde estaría usted en la eternidad? ¿Ah? Unos días dormido como aquel. Oiga, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe no se tiene que agotar en nosotros. Que se te agote el dinero, que se te agoten las finanzas, que se te agoten los alimentos, que se te agote lo que quiera agotarse, pero tu fe, mirando a Dios, no se puede agotar. Porque por medio de la fe obtendremos victoria tras victoria. Fíjense.
Cuando usted ya tiene esa fe bien clara, viene un elemento a su vida y a mi vida que se llama gozo. Oiga lo que produce la fe: gozo. Hay hermanos que nunca los he visto gozosos yo. Están con billetes, amargados. Están sin billetes, amargados. Entonces, ¿dónde está lo que Dios te ha puesto? Porque el gozo no es tuyo ni es mío. El gozo no te lo va a producir la fama, ni te lo va a producir el dinero, sino que el gozo viene de parte de Dios por medio de la fe a los que somos sus hijos. Usted ha visto grandes famosos que bajándose del escenario y llegan a lo profundo del escenario, empiezan a llorar, empiezan a sentirse tristes, solos, porque no es la fama, no es las multitudes que lo aplauden que va a hacer la diferencia en ellos, sino la presencia de Dios que hace la diferencia en medio de nosotros. Sin fama o con fama, somos gozosos, alegres, bendecidos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Ya tiene ese gozo? Pues no se descuide de ese gozo, porque el gozo se puede secar o se puede acabar a través del descuido. ¿Y cuáles son los descuidos? Dejar de orar, dejar de poner nuestra mirada en Dios, dejar de no creer más en Él, dejar de tener fe. Cuando se pierde todo eso, ese es el problema, ese es lo delicado. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios no es igual al gozo del mundo. No sé si me estoy aclarando o definiéndolo bien, pero gente en el mundo dice: no, yo tengo gozo. Pero el gozo que ellos tienen en el mundo es pasajero, es temporal. Pero el gozo que usted y yo hemos recibido en la fe del Hijo de Dios es un gozo permanente, que no te lo quita la prueba, que no te lo quita la enfermedad. No, usted en el gozo de Dios, usted es fuerte. Usted en el gozo de Dios es alegre, bendecido, vencedor, vencedora. Por eso ese gozo, búsquelo, viene de la presencia de Dios. Y cuando usted deja de buscar a Dios, ese gozo se va muriendo, se va disecando. Como muchas que veo aquí, todas disecadas a este lado. Solo saca la cabeza ahí como la garra. Y cuando lo volteo a ver, sí, porque hay cristianos como estrellas fugaces. Seguimos mejor, ¿va? Oiga, ¿qué trae la fe? Gozo. Pero oiga el elemento, ¿cómo permanece ese gozo? Puesto, ¿en qué? ¿Está ahí conmigo o no? Puesto delante de Él. Y oiga lo que trajo ese gozo. ¿Cuál fue el precio de ese gozo? Usted y yo ya lo estamos viendo. Oigan qué pasó para que ese gozo usted y yo lo tengamos permanente. Hubo alguien que dio un precio o pagó un precio por ese gozo, y ese precio se llamó muerte. Y esa muerte se dio en la cruz. Por medio de la muerte, Cristo fue clavado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Ahora, por ese precio que Él dio su vida, ahora usted y yo tenemos gozo, 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 que nos hace vencedores, vencedoras. La enfermedad por el gozo como que se va. Hay hermanas y hermanos que solo cuando ora su servidor,
sienten sanidad. Pero cuando ya dejamos de orar, yo no sé qué me pasa, pero el gozo no lo doy yo, el gozo lo ha dado Cristo. Yo no he dado la vida por ninguno de ustedes. Quien dio la vida por todos nosotros se llama Jesucristo. Él es el que venció, Él es el Rey, Él es el Señor de vivos y muertos. Él dio un precio para que usted y yo disfrutemos del gozo. Sammy Junior, venga a sentarse, que ya anda pajareando para arriba y para abajo. Dele gloria a Dios. No saben valorar el venir a la casa de Dios. Ahí andan como que son zombies. Porque son los muñecos satánicos andan viendo. Aleluya, Dios, aleluya. Oiga, hubo un precio y ese precio los creyentes no lo hemos valorado, lo menospreciamos, somos indiferentes con el que dio su vida para salvarnos. Hoy es tiempo de que como creyentes usted y yo nos volvamos a Dios en obediencia, en fidelidad, en servicio, en darle lo mejor a Dios, que ese que dio la vida por nosotros, ahora podamos decir: obedecer, el Señor me ha ayudado, hoy yo le doy todo lo que Él me ha dado. Sirvamos a Dios, que ese gozo a precio de muerte y a precio de derramamiento de sangre lo valoremos, lo disfrutemos. Si usted está en tribulación o en prueba, no se preocupe, que Dios sabe honrar, Dios sabe bendecir a los que se esfuerzan en su reino. No dude y no pierda su fe y no deje de mirar a Dios, porque puerta que Dios le va a abrir, nadie se la va a poder cerrar. Pero manténgase en esa adoración verdadera, valientes y esforzados, y que el gozo te traiga el consuelo que estás esperando. Oiga, qué bonito. Dice que fue menospreciado. Eso dice Isaías 53. Eso dice Isaías 53. Que fue varón experimentado en quebranto. Oiga, varón de dolores. Qué terrible, va. Puede imaginar este escritor a los hebreos. Dios le dio la visión del profeta Isaías 800 años atrás. Terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque lo de Dios es sobrenatural. Y lo que es de Dios es del Espíritu. Y lo que es de Dios nadie lo puede derribar, nadie lo puede destruir, porque lo que es del Espíritu permanece para siempre. Por eso el Señor fue menospreciado por nuestros pecados, como abatido, dice Isaías. Mira que está arriba. Como que escondimos de Él nuestro rostro, dice. Tremendo, ¿va? Entonces hay que valorar ese sacrificio. Ya, oiga, que los inconversos, que lo sean menospreciando a Jesús, pero usted y yo que conocemos la verdad de Él, ya no lo menospreciemos. Y como usted y yo lo menospreciamos cuando conocemos la verdad y hacemos lo que va en contra de la verdad de Dios.
Dios, cuando usted peca, cuando usted miente, cuando usted odia, cuando usted fornica, cuando usted adultera, cuando usted se emborracha, ahí está menospreciando el sacrificio del Hijo de Dios. Hay muchos creyentes que hacen eso. Cuando usted deja de ir a la iglesia, pudiendo ir a la iglesia, es que el vecino me invitó a un happy day. Es que me gustó, pastor, la invitación a una fiestecita de vez en cuando, pastor. Y una movidita de caderita. ¿Qué? Impío. Impío. Ya no menosprecie el sacrificio del Señor. Valórelo. Ámelo. Y sea fiel. Por eso que Apocalipsis 13, 10 en adelante dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, y te guardaré del día de la prueba que ha de venir. Oiga, ya no lo menosprecie, ya no deje de mirar al Señor, confíe en Él, espere en Él, que Él lo va a saber bendecir. Que no lo vaya a Dios y diga: Señor, toca las piedras para que me bendiga, Señor. Eso haga, yo lo hago. Yo lo hago. Señor, ¿a quién va a usar? Yo no lo sé. No sé si al mismo diablo, yo no lo sé. Pero yo te pido que me bendigas. Y si vas a mandar al diablo, mándalo y dame la bendición, Señor. Pero usted no le pide. Había una anécdota, no lo busquen en la Biblia porque no está en la Biblia, no voy a ser cabezón. Por eso estoy diciendo anécdota. Había una anciana en un pueblito que era creyente, pero era de esas creyentes como ustedes. Ay, Señor. Ah, pues no, ustedes no son, porque ustedes no dijeron ni gloria a Dios. Era una viejita como ustedes, oradora. ¿Y usted qué? Despierten, hombre. Despierten de acá. Despierten, Catalina. No, porque está ahí con su media maleta ahí. Oiga, que era una anciana creyente oradora. Cada mañana le oían los vecinos orar, porque era de aquellas que le echaba sazón a la oración. No como usted que: Padre nuestro que está en los cielos. Y dice Dios: sigue hablando, ya no puedo. Y dice que todos los vecinos le oían, la mayoría. Y en su oración decía: Padre, no te olvides de mis necesidades. Envíame la provisión, envíame las gavillas. La gavilla significa el grano de tu alimento, porque las gavillas en el hebreo significa el trigo, el grano de trigo. Cuando usted le dice: mándame la gavilla, le está pidiendo a Dios la provisión que le va a mandar. Si huevos, si carne, si frijoles, si remolacha, si lechuga, si aceite, todo va en el paquete incluido. Pero porque usted no pide, no tiene nada. A su nombre. Y en una de esas pasó en una tarde un individuo que era jefe de los brujos, era santero, y tenía servidores. Por si usted no sabe, los brujos usan servidores a su servicio. Y le dice: ve aquello y lo haces. Pero en esa tarde pasó este brujo mayor, donde la viejita estaba de rodillas echándole leña al fuego en la oración. Y vuelve la oración y le incluye una palabra más y le dice: Señor, tú
Tu sierva está esperando tu provisión, Padre, y yo no la he visto, Señor. Yo no sé si al mismo diablo vas a usar, pero mándame la bendición, Señor, porque tu sierva sigue confiando en ti. Y empezó. Y el brujo puso atención, hermano. Y dijo, ella ya está una loca pandereta, dijo. Está pidiendo la bendición, dijo. Llamó a sus 2 servidores, a sus 2 chamanes. Le dijo, miren, van a ir a una tienda y compren de todo. Y se la llevan a esta viejita. Y ustedes le dicen quién se las envía. Bueno, en lo que estaba otra vez más orando la viejita. Son como ustedes, oradoras. Y ustedes son oradores, varones. Y estaba en el mismo clamor cuando de repente, y ella porque estaba encendida, pues Señor, te alabo, te doy gracias, Señor, porque sé que tú siempre me oyes. ¿Qué era eso? Fe. La fe mueve la mano de Dios, no en tu tiempo, no en el mío, sino en el tiempo de Dios. Y cuando Dios tiene para bendecirte, aunque el diablo se te meta en el camino, aunque los demonios se te crucen, la bendición que Dios te tiene te va a llegar. No la puede tener. ¿Pero qué tiene que tener usted? Oye, el otro punto, perseverancia. Clamó y no vio respuesta. Siguió clamando y no vio respuesta. La tercera vez clamó y allí iba la respuesta. Y porque estaba bien encendida como la esposa de Juanito. Padre, ay, santo, ay, Señor. Donde están diciendo, mándame mi paquete, Padre, mándame mi medio galón, Padre, mándame mi media naranja, Padre. No, eso lo pide de último. Es que usted pide al revés, hombre. Si usted está pidiendo para sus deseos carnales, primero se pide. Eso dice Santiago, no sé si lo ha leído. Ustedes piden, dice Santiago, y está bien. Lo único malo, dice, que han pedido mal para vuestros deseos, y por eso el Padre no les ha dado. Aprendan a pedir bien, dice. Y de repente la viejita estaba bien avivada en el espíritu y no oía que tocaban la puerta. Y estos pegaron más fuerte. Alguien está visitando, me dijo. ¿Será que es el Señor o quién será? Dijo. Voy a dejar de orar, perdóname, Señor. Después vengo a platicar contigo. Voy a ir a atender a estos perversos que me están interrumpiendo, dijo. Mas lo que no sabía era la bendición que le iba a llegar. De repente abrió las puertas y los 2 iban bien cargados con bolsas ahí. Y señora, le dijo, usted ha estado clamando por una bendición, pues yo aquí le traigo una bendición, le dijo. Ay, la viejita contenta. Ay, gracias, jovencito, le dijo. Gracias, le dijo. Metió la última bolsa y se quedaron los 2 en la entrada de la puerta esperando una respuesta de la anciana. Y la anciana ni sí ni no, solo dijo gracias. Ellos esperaban que le dijeran, ¿y quién lo manda? Y no oían esa palabra. Y no nos va a decir, Señor, ¿a quién le manda esta bendición? No, le dijo, porque yo he clamado a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que todo lo puede. Y yo sé que el mismo diablo Dios va a usar para bendecir a sus hijos. Un solo le viene los hijos. Porque un hijo del diablo lo había mandado un brujo. Lo que el diablo quería, que él llevarse la gloria. No, creyentes, hermanos, la gloria será siempre para el que está sentado en el trono y al Cordero. Y aunque el mismo enemigo use para bendecirte a Dios, ¿por qué? Porque Dios dice en su palabra que los demonios se sujetan y le obedecen. Eso lo dice Santiago, que es más adelantito. Entonces,
Ella dijo, me pegó, dijo, esta viejita es brava, dijeron los dos jóvenes. Se dieron la vuelta y se fueron. Pero esperaban algo, hermano. Gloria a Dios. Oiga, ¿por qué le puse ese ejemplo? Cuando yo tengo perseverancia en el reino de Dios, no dude que lo que está pidiendo en secreto a Dios, Dios se lo va a enviar. Tarde o temprano llegará lo que usted le está pidiendo a Dios. Como lo dice Habacuc 2, versos 3 y 4, ahí lo lee en casa. Eso lo dice, aunque la visión tardare, espérala porque llegará y no tardará. Gloria a Dios de los cielos. Y que no se cansen siempre de la gloria a Dios. Y dice, sufrió menosprecio y el oprobio. ¿Y qué pasó? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Despreciado, pagó un precio por usted y por mí, pero después de ese desprecio y después del oprobio, Dios lo exaltó, Dios lo honró. Así será Dios con usted y conmigo. Al ver nuestra obediencia, al ver nuestra fidelidad, al ver nuestra perseverancia en su voluntad, Dios nos va a exaltar. Del Hijo dice su palabra en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 9 en adelante, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso no le gusta oírlo a los demonios, pero eso hizo el Padre. Oiga, ¿qué hizo? Lo exaltó después del oprobio, después del desprecio, después de todo lo que sufrió. El Padre lo puso en honra, sentándolo a la diestra de su gloria. ¿No hará eso Cristo con usted y conmigo? Jesús lo va a hacer. Dice que usted y yo somos coherederos de la gracia eterna. Hermoso, ¿va? Seguimos, ya vamos a terminar, espérense. Oigan que aparece ahí la palabra considerar. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Por qué dice que considerar? Hay creyentes que no visualizan lo que el Maestro pasó por usted y por mí. No lo consideran. Lo ven como un simple Jesús. No dicen, tan malvado fui yo que Él se entregó por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que dice el escritor, considérenlo, mediten, piensen cómo sufrió el Señor por ustedes. Eso está diciendo. ¿Y qué dice después de eso? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Yo ya les he enseñado por qué los emperadores romanos en la época de Jesús habían dos gobernadores, Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, y entre ellos había rivalidad, entre ellos había celo de política, que los dos querían ser número uno. Entonces el Señor fue despreciado y fue tan vileza que hicieron con él que se burlaban y lo golpeaban y lo escupían. Entonces, por eso es que aquí él dice, consideren ese proceso que el Señor hizo por ustedes y pasó por ustedes. Por eso es que el escritor dice, no dejen de mirar al Señor, porque Él venció con su vida la muerte y el pecado. El emperador romano, el imperio romano en la época de Jesús, a los malhechores los crucificaban diciendo, esto es lo que merecía tu castigo.
Aunque sabemos que Jesús era sin pecado, pero lo pusieron similitudmente igual que los demás, como diciendo: este es violador, este es matarife, este es adúltero, este robaba y asaltaba. Eso dio a entender el diablo a través del imperio romano. Pero era lo contrario. ¿Por qué lo pusieron en la condición de pecador? Para hacerle ver a los demás que ese Jesús no era más que un simple hombre. Pero gracias a Dios que ese Jesús no es un simple hombre. Es el Señor, es el Dios Todopoderoso, es el Salvador de los hombres de la tierra, es el que redimió nuestros pecados, el que nos hizo libre del lazo del cazador. Ese Señor vale la pena honrar, exaltar, servir y bendecir su nombre. Aunque el diablo quiso hacer lo contrario, Jesús mostró la otra cara de la moneda. ¿Usted es feliz por ser hijo de Dios? ¿Por qué dice: ya no aguanto, siento que voy a tirar la toalla? No desmaye. Aunque la carga o la prueba sea difícil, no deje de mirar a Dios, porque con Dios todo es posible. Con Dios nada es difícil. Con Dios Él venció toda clase de tentación, toda clase de prueba y toda oposición de las tinieblas. Él la venció en la cruz. Ya no digan: siento que no tengo fuerza, siento que me voy a desmayar. No tiene fuerza por dos cosas. Uno, porque ha dejado de orar. ¿Sabe qué hace la oración? Nos fortalece, nos nutre, nos consuela. Y segundo, porque ha dejado a un lado de mirar a Dios. Cuando usted empieza a mirar a los seres que están a su alrededor, ahí viene la caída. Pero cuando usted confía en Dios, nada se le va a hacer difícil, porque con Dios todo lo podemos hacer. Cuando lo pusieron en la condición de pecadores contra sí mismo, ¿para qué lo permitió Dios? Oiga, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Digamos, como diciendo el escritor: vean a Jesús, no se desmotiven. Jesús nunca retrocedió atrás, a pesar que Poncio Pilato lo quiso libertar. La mayoría de los seguidores religiosos, le decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Él se quedaba en silencio. ¿Por qué? Como diciendo: vean a mí, que yo no perdí mi ánimo. Yo seguía confiando que mi Padre me iba a dar la victoria a pesar de la muerte. Vamos a Jesús. En los momentos difíciles, no pierda su ánimo. Todo el mundo le va a fallar, pero Él no le va a fallar. Todo el mundo le va a dar la espalda, pero nunca Dios le va a dar a usted la espalda. Hay que mantenernos íntegros, fieles, sinceros. No actuemos como los sinvergüenzas. Actuemos como hijos de luz, como hijos de Dios, como hijos del día. Así actuemos hasta el día de hoy. Tengan ánimo, decía: mírenme, fortalezcanse en mí, decía Dios. Y por ahí que usa la palabra
no desmayen. Encienden los faroles rojos, verdes, amarillos. Ahí le vamos a decir: ayúdame, Señor. Ya me vino el sueño. Levántate, Aragán, y adora a Dios. Hay que adorar a Dios a pesar del cansancio. Adore a Dios siempre. Tome fuerza de donde no la tenga. Anímese usted mismo y diga: yo soy hija de Dios, yo soy siervo de Dios, yo soy linaje escogido, yo soy el pueblo amado de Dios. Yo en ti, Señor, esperaré y confiaré y caminaré. Eso es tener ánimo. ¿Cuántos desanimados hay acá? Mire, uno no es bueno porque están como unos cabritos ahí comiendo chicas. Por eso no dicen ni amén, gloria a Dios. Chicleros cabreros. Oiga, qué bonito. No desmayar, dice. Tomen ánimo. Tomen ánimo, dice. Tomen ánimo. No se cansen. Ay, pastor, yo ya estoy más que cansado. Ya, pastor. Si yo cuando llego a la casa ya no, ¿para qué? Aquí me quedo. Peor que me dejó el que me gustaba, me dijo que ya no. Usted no va por Dios, usted va por la carne. Aquí no es de esa, man. Allá hay unos que hasta la cabeza de pollo se tocan. Oiga, tomen ánimo, no se cansen. ¿Usted piensa que su servidor no se cansa? Claro que sí. Pero ¿quién me quita el cansancio? El Señor. Su palabra. ¿Por qué su palabra? Porque su palabra es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, iglesia amada. No se canse por nada. Ponga su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Ahí manténgase firme. No ve a diestra ni a siniestra. Ve el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ahí fortalezcase, así nútrase. Tome ánimo. Dice el verso 4: porque aún, oiga, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No sé si entendíamos esa palabra. Porque aún no habéis combatido, dice. ¿Vale? Y ese es el problema, que no hemos resistido porque no hemos valorado ese sacrificio. Y por eso es que el pecado nos asedia de una y de otra manera. Mire, hermano, aunque usted no lo crea, hay ojos altaneros y el pecado. Hay ojos envidiosos que cuando vean hasta como que se quieren salir, quieren hablar, no saben. Esos son los ojos altaneros. Hermano, hay que resistir al pecado por medio de la sangre de Cristo. Si usted por casualidad lo lee en casa, en el capítulo 17 de Levítico, ahí habla de la sangre. ¿Por qué Dios pedía derramamiento de sangre desde el principio para remisión de pecado? Es un misterio. Digamos que ese precioso líquido
que Dios puso en usted y en mí, que se llama sangre, ahí está el poder de la vida. Por eso es que el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre por usted, por mí, para que en su nombre y en su derramamiento de sangre pudiéramos ser limpios de toda clase de pecado. Y por medio de esa sangre bendita de Él en nosotros, podemos resistir toda clase de pecado. Pero ¿qué dice el escritor? No la habéis resistido hasta ahorita. Mire qué terrible. Digamos que hay creyentes que no le hacen oposición al pecado, ¿no? Bien fácil cae. Aquí estoy. No sé si me entiende. No hay resistencia. Usted sabe que aquello que va a practicar es pecado. Y usted, no le hace. Si la sangre de Cristo, cuando Él quiera me va a volver a limpiar. No pisotee. Ya lo vimos en Hebreos 10. Hay de aquel que pisoteare el nombre del Hijo de Dios y su sangre. ¿Ven? ¿Me entiende? Resistamos el pecado. Si usted sabe que codiciar es pecado, resístalo por medio de la sangre de Cristo. Si usted sabe que odiar es pecado, resístalo. Si usted sabe que mentir es pecado, resístalo. Cúbrase. En otras palabras, para que entienda, cúbrase con la sangre de Cristo y dígale: Señor, ponga colirio en mis ojos, pasa el carbón encendido, límpiame con tu sangre, que mis ojos ya no vean la carne, que mis ojos ya no vean pornografía, que mis ojos ya no vean iniquidades, sino vean tu gloria sobre mí a través de tus ojos, Señor. Y yo quiero mirarte a ti siempre en mi vida. ¿Podemos? Sí podemos. Porque su sangre no es cualquier sangre de machos cabríos. Es la sangre del Dios único y verdadero en todo el universo. Denle ofrenda de palmas. Póngase sobre sus pies y dele gracias a Dios. Sí, dele gracias. Estire la mano para que ya no le dé sueño. Dele gracias por la hermosa y bella palabra que Dios ha mandado. Dele gracias a ese Dios eterno, a ese Dios vivo. Dele gracias a ese único y perfecto Salvador. Él dice: hay que resistir el pecado por medio de la sangre mía. Cubrámonos, iglesia, con esa sangre. Cubrámonos con esa sangre divina, preciosa, bella. Cúbrase, límpiase en ella. Resista al enemigo. No ceda al pecado. Resístalo por medio de la sangre. Dice: no lo has resistido hasta este momento. Hoy es el día. Hoy es la hora que el Señor te da. Hoy ya tienes el conocimiento y la gracia de Él en tu vida. Cuídate, valóralo, porque tiempos de victoria vienen. Tiempos de bonanzas, porque ya somos libertados del peso de pecado. Ya tenemos la gran nube de testigos que nos atestiguan antes de nosotros que Cristo nos compró a precio de su sangre, a precio de su vida, y que ahora somos esos hombres y mujeres que de hoy en adelante honraremos y exaltaremos el bendito y bello nombre del Señor Jesús en nuestra vida, y que hoy vamos a resistir toda clase de tentación que el enemigo nos asedie. Con su sangre venceremos, con su nombre venceremos, con su poder venceremos. Recibe, iglesia.
Estamos en victoria. Estamos bendecidos por Cristo. Padre, yo presento a los acá reunidos. Mira ese esfuerzo y ese anhelo de ellos, que siempre esté efervescente, que esté siempre creciendo en ellos el anhelo, el deseo de buscarte, de adorarte, de confiar en ti, de esperar en ti, de mirarte siempre a ti en cualquier adversidad que venga sobre la vida. Señor, honrelos a cada uno de nosotros. No nos sueltes, Señor amado. Danos la fuerza necesaria, danos la cobertura necesaria. Desátanos de ataduras, desátanos de cadenas, desátanos de todo lo que nos estorba la comunicación, la relación contigo, Señor. Danos la capacidad y la fuerza para resistir toda clase de tentación, Señor. Levanta hombres y mujeres íntegros, adoradores, temerosos, fieles, obedientes, Señor, y llénanos de la gloria de tu presencia, Dios mío. Dale gracias a Dios, iglesia. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno. Que Dios te fortalezca, que nunca te canses de buscar a Dios, que nunca te canses de creer en Dios, que nunca te canses de tener fe en Dios, porque esa es nuestra victoria, nuestra victoria, nuestra victoria. Iglesia de Cristo, sigue adelante, sigue, sigue, sigue. Sigue. Si estás esperando algo de Dios, no dudes de que Dios se va a glorificar en breve, que Dios te va a bendecir y que Dios te dará la victoria que estás anhelando. Solo míralo y espera en Él. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. La gloria te pertenece. La honra te pertenece. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Te damos gracias. Gracias, Jesús, por haberme sacado de ahí. De no vivir de tormento y dolor, moriste por mí y tu sangre a mí me lavó. Y ahora, Señor, por eso te amo y te exalto a ti. Gracias, Jesús. No hay otro bueno. Él ha sido el único bueno para ti, para mí y para el mundo entero. Por eso le damos gracias, porque Él mostró ese amor, dando su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ahora lo adoramos, lo alabamos y lo exaltamos y lo bendecimos, porque Él nos amó primero. Gracias, Jesús. Solo la voz de José Rosa oigo, solo la voz de un hombre oigo, solo la voz de una mujer oigo. ¿A dónde están los vencedores? ¿A dónde están los agradecidos?